Vamos a continuar viendo la parte de desintegración radiactiva. Antes habíamos visto qué clases de desintegraciones radiactivas hay. Dijimos que está la alfa, la beta y la gamma. Bien, acá lo que les muestra este pequeño gráfico para ir poniéndolos en tema es una muestra de uranio 238. Si yo tengo una muestra de uranio 238, es un material inestable, por lo tanto va a estar emitiendo partículas alfa. Ahora, al emitir una partícula alfa, el uranio 238 deja de ser uranio, porque está emitiendo dos protones, y pasa a ser torio, ¿sí? Ahora, con la emisión de partículas beta, ¿sí?, se va incrementando la cantidad de los neutrones, se van convirtiendo en protones y vuelve a pasar en uranio. Es interesante acá, espero que se vea en el video, lo que son los tiempos de vida media. Por ejemplo, en el caso del uranio 238, la vida media es de 4,47 por 10 a la 9 años, es decir, 4,47 millones de años. Es el tiempo que tarda una muestra de uranio 238 en reducirse a la mitad. Lo vamos a explicar con un poquito más de detalle en el siguiente video. Acá vemos entonces cómo el uranio se convierte en torio, vuelve a ser uranio, después sigue pasando a ser torio, pero ahora es 230 en vez de 234, después pasa a radón y así sucesivamente hasta llegar a plomo, ¿sí? Es una cadena que se va dando de un proceso radioactivo de un elemento. Cuando Marie Curie y Pierre Curie empezaron a hacer pruebas, ¿sí?, de estas muestras radioactivas, quisieron determinar de qué depende la emisión de partículas radioactivas de una sustancia. Por lo tanto, hicieron las siguientes pruebas. Por ejemplo, aumentaron la temperatura de la muestra. Aumentaron la temperatura de la muestra y vieron que la actividad de la muestra no se veía modificada en absoluto por más que uno cambie la temperatura. La otra prueba que hicieron es aumentar la presión de la muestra, ¿sí? Agarrar la muestra, aumentarle la presión y ver si de esa manera uno podía hacer de que se emitan más partículas radioactivas. Tampoco. Al aumentar la presión de la muestra, la actividad no se modificó en absoluto. Lo último que notaron es que cuanto mayor es la cantidad de la muestra que yo tengo, sí es mayor la actividad. Es decir, que no es lo mismo la actividad de 1 gramo de uranio que la actividad que yo tenga de 100 gramos de uranio. Al tener una mayor cantidad de la muestra, va a ser mayor la actividad de la misma. Es importante hablar de un poquito de probabilidades, porque la parte de desintegración radioactiva es meramente probabilística. Por ejemplo, hablemos de un dado. Yo tengo un dado y quiero saber la probabilidad de que salga un 2 cuando yo tiro un dado. Para hacer eso es 1 dividido 6, ¿sí? 1 es el número, 2 es el número que estoy buscando, puede tener, hay una cara del dado que es un 2 y el dado tiene 6 posibles resultados, del 1 al 6. Ahora imaginemos lo siguiente, yo tengo en un cajón 100 manzanas, en realidad lo que a mí me interesa son 100 átomos, entonces como ejemplo yo tengo acá, imaginemos 100 átomos de uranio, acá están como manzanas. Lo que yo voy a conocer en la parte de radiación, ¿sí?, en estos procesos es que, por ejemplo, 3 de estos átomos, o estas manzanas, 3 de estas manzanas, en algún momento pueden decaer emitiendo una partícula alfa en 1 minuto. Es decir, durante 1 minuto yo sé que de este cajón se van a emitir 3 partículas alfa. Lo que yo no tengo forma de saber es cuál de estos núcleos o manzanas van a ser las que van a emitir la partícula alfa. Entonces, yo querría saber cuál es la probabilidad de que una de estas manzanas sea la que emita la partícula alfa. Por lo tanto, en este caso yo tengo que 3 posibles del total, que son 100, es la que va a emitir una partícula alfa. ¿En qué tiempo? En 1 minuto. Entonces, se conoce esta constante de desintegración radioactiva como 0,03, ¿sí?, 1 sobre minutos. Quiere decir que en 0,031 sobre minutos es la probabilidad de que una de estas partículas o uno de estos átomos emite una partícula radioactiva. Un dato muy importante cuando uno está estudiando estos procesos es lo que se conoce como la vida media. La vida media es el tiempo en el que la cantidad de la muestra se reduce a la mitad, ¿sí?
se puede calcular de esta manera. La vida media se calcula como el logaritmo natural de 2 dividido la constante de desintegración radioactiva, que vamos a ver dentro de un ratito de dónde sale esta fórmula. Veámoslo en este gráfico, ¿sí? Que está representada la vida media. Supongamos que yo comienzo con una cantidad de muestra de 100 átomos de uranio. Yo tengo 100 átomos de uranio. Una vez que transcurra la vida media, ¿sí? Que en el caso de uranio es 4,46 millones de años, de los 100 átomos de uranio que tenía, voy a pasar a tener 50 átomos de uranio. Después de que vuelva a transcurrir este tiempo, llamado vida media, de los 50 voy a pasar a tener 25. Y así sucesivamente. Así que este es el gráfico que obtenemos. Vean que es una exponencial y yo puedo conocer entonces la cantidad de núcleos de uranio que tengo de la siguiente manera. Es la cantidad inicial que yo tenía de la muestra por el número natural E elevado a la menos la constante de desintegración radioactiva multiplicado por el tiempo. Para llegar desde acá hasta acá, si nosotros hacemos la cantidad de la muestra dividido 2, ¿sí? Y despejamos que esto es la cantidad inicial de la muestra dividido 2, se simplifican, de esta manera pueden llegar a esta formulita que está acá. Se los dejo que lo intenten ustedes. Lo que es importante acá es lo siguiente. Pensemos que si esta muestra está disminuyendo la cantidad de uranio, significa que se están emitiendo partículas, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que yo voy disminuyendo la cantidad de núcleos de uranio, está aumentando o están saliendo partículas alfa. Por lo tanto, el gráfico de la actividad de la muestra en función del tiempo es exactamente el mismo que tenemos acá, ¿sí? Porque si acá, originalmente tenía 100 átomos de uranio y paso a tener 50 átomos de uranio después de un tiempo, significa que en este lapso se emitieron 50 partículas alfa. Vean que en este caso, luego de transcurrir la segunda vida media, yo pasé de tener 50 átomos a tener 25, por lo tanto de acá, en esta segunda etapa, se expulsaron 25 partículas alfa. ¿Sí? Así que es el mismo gráfico para la cantidad de la muestra que para la actividad de la muestra. ¿Y qué es la actividad de la muestra? Bueno, es la variación de la cantidad que yo tenía de esta muestra por unidad de tiempo. Vean que la fórmula tiene un signo negativo. ¿A qué se debe esto? La variación de la cantidad de la muestra es la cantidad final menos la cantidad inicial. Inicialmente dijimos que teníamos 100 núcleos de uranio. Después de un tiempo, la cantidad final van a ser 50 núcleos de uranio. 50 menos 100 son menos 50. Como no tiene sentido que la actividad sea negativa, porque se están emitiendo partículas alfa, es que se pone este menos que tenemos acá adelante. Las unidades, principalmente para la actividad de la muestra, es muchas veces en función de qué tipo de muestra estamos hablando. Comúnmente podrían ser 1 sobre segundos, pero por ejemplo para el caso del uranio, estamos hablando de años, ¿sí? La vida media es de 4,46 millones de años. Trabajarlas en segundos, la actividad suele ser un poco engorrosa, entonces también muchas veces suele ser 1 sobre años, por ejemplo, para la actividad de la muestra. Según el sistema internacional, 1 sobre segundos es lo que se conoce como becquerel para unidad de la muestra. También hay otras unidades, una en honor a Curie, pero que hoy en día se lo están usando mucho, o no son las que vamos a ver principalmente en esta parte del curso, pero también está su equivalente. Ahora, ¿cómo relaciono la actividad de la muestra con la cantidad que yo tengo de la muestra? Fácil. Si yo tengo la cantidad de núcleos de uranio que tengo en este momento y lo multiplico por la constante de desintegración radioactiva, voy a obtener cuál es la actividad que tiene la muestra en ese momento, ¿sí? Ahora, la cantidad de la muestra, ¿sí? Dijimos que era la cantidad inicial multiplicado por el número natural elevado a la menos lambda, constante de desintegración por tiempo. Por lo tanto, vean que también puedo escribir estas dos ecuaciones, son exactamente la misma, ¿sí? Es la actividad de la muestra, es la constante de desintegración por el número inicial de la muestra por el número natural E elevado a menos lambda por T, ¿sí?
Estas son todas las bases teóricas que necesitamos para resolver los ejercicios de desintegración radioactiva. En el próximo video vamos a resolver un ejercicio de este tipo.